A pensar más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú y el mundo. Ya estamos conectados con Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en la bella ciudad de Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba TV en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. También estamos unidos con Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del Arzobispado de Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, Onda Digital TV, Fuego TV y Quillabamba TV, transmitiendo a Pensar Más con Rosa María Palacios, así como nuestras plataformas móviles. Está el Facebook de Radio Santa Rosa, compartan la señal del Facebook, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa, comparta y suscríbase al canal de Radio Santa Rosa para que suene la campanita apenas empieza a Pensar Más, y también el Facebook de Radio Quillabamba, comparta la señal también del Facebook de Radio Quillabamba. Estamos comunicados y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, 8 de la mañana con 2 minutos. Hoy día es 4 de agosto del año 2023. Estamos en un mes muy especial para la familia dominica. Estamos a pocos días de celebrar el día de nuestro santo fundador, que es la próxima semana. El 8 de agosto es el día de nuestro padre Domingo de Guzmán, Santo Domingo de Guzmán. Así es que nos vamos preparando. Muy bien, vamos a lo que nos lleva el programa todos los días. Rosa María Palacios, ¿qué va a analizar hoy día? Pues va a analizar el caso de Sada Goray, Mauricio Fernandini, Pedro Arroyo y Roger Gavidia. Ayer el señor juez Raúl Justiniano Romero decidió ya terminar con esta telenovela larguísima de la prisión preventiva y dictó 30 meses de prisión para estos personajes acusados o investigados por presunto delito de colusión agravada. Sus abogados han presentado recurso de apelación. Vamos a ver qué es lo que pasa. Rosa María, le preguntaremos si será ratificada esta prisión preventiva o podrá ser quitada o llevar por comparecencia. No sé, tantos días ha durado toda esta novela que yo creo que va a ser ratificada. También ayer el Pleno del Congreso autorizó que la señora Dina Boluarte pueda viajar a Brasil, a esta reunión de países amazónicos, tratado amazónico, ¿no? Rosa María ayer dio una clarísima explicación que yo me he sorprendido que lo he escuchado hasta en quechua, para que todos podamos entender. ¿Es peligrosísimo lo que está pasando? Sí, como nos dijo ayer Rosa María, una ley no puede estar sobre la Constitución, y eso es lo que está poniéndose como precedente, que una ley puede modificar la Constitución y eso no, nos explicaba ayer Rosa María, no puede suceder, ¿no? Y por otro lado, pues, que ahora es titular de todo sitio, de la República, el señor Soto, presidente del Congreso, promovió su propia ley. Y de eso no se oye padre. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a todos nuestros amigos en todo el país y en el mundo que nos siguen en todas partes donde hay peruanos. Efectivamente, muy preocupante lo que cuenta Abel, pero vamos a ir a eso. Primero tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. La Pontificia Universidad Católica del Perú
Es la universidad número 1 del país en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de acuerdo al ranking Times Higher Education 2023. Este logro refleja nuestro compromiso por la construcción de una ciudad inclusiva, segura, resiliente y sostenible. Visítanos en puc.edu.pe. Palestra Editores les invita a la presentación del libro El futuro del derecho y economía, ensayos para la reflexión y la memoria, el sábado 5 de agosto, mañana, a las 8 de la noche, en el Auditorio Martín Adán, en la Feria Internacional del Libro. Este es un libro que examina cómo la ley y la economía pueden abordar problemas globales buscando un equilibrio entre la eficiencia económica, la justicia y otros valores fundamentales para lograr un sistema legal más equitativo y eficaz. Los esperamos. Y si usted nos quiere ayudar, estaríamos muy agradecidos. Lo único que tiene que hacer es capturar el QR que aparece en pantalla y hacernos una donación a través de cualquiera de las billeteras que hay en el Perú, Yape o Plin. O, si lo prefiere, porque no tiene billetera o no se encuentra en el Perú, puede hacernos una donación a través del sistema PayPal, que es la forma más segura y más rápida de hacernos llegar su donación. Lo único que tiene que hacer es entrar a la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe, y utilizando cualquier tarjeta de crédito internacional o local, nos puede hacer una donación que estaríamos muy, muy agradecidos de que la hiciera, porque la verdad es que necesitamos sostener la radio con la colaboración de todos ustedes. Como saben, somos una organización sin fines de lucro y vivimos de la caridad de nuestra audiencia. Muy bien, Abel, tenemos varios temas que tú has ido mencionando antes de entrar antes de que entrara yo, pero también tenemos que avisarles que hoy día tenemos 2 invitados, así que va a ser un poquito más rápido el programa el día de hoy. Vamos a hablar del festival, ¿no es cierto?, de Lima, del Festival de Cine de Lima, y también vamos a hablar de algunos libros, sobre todo uno especial que se están presentando en la Feria del Libro de Lima, la FIL, que termina este fin de semana, así que es el último momento para aprovechar. Muy bien, empecemos un poco por las noticias. Como ustedes saben, anoche, después de las 10:30 de la noche, me parece ya, casi a las 11, se dictó prisión preventiva por 30 meses para 4 coprocesados, a pesar de que solo se mencione a Sada Goray y a Mauricio Fernandini. Son 4 y hay uno no habido. ¿Qué es lo que podemos criticar ahora que ya terminó la audiencia de prisión preventiva y su resolución? Hoy día escuchaba sentencia. Esto no es una sentencia, no es un juicio. No es un juicio y no es una sentencia. Bueno, ¿qué es lo que se puede criticar? Que el juez ha demorado 3 semanas. Eso yo creo que viola todo derecho humano. Es una tortura tener una persona sentada día tras día tras día y presa, porque sigue en una detención preliminar extendida, mientras dura una audiencia que se va postergando día tras día y día tras día. En esos casos, cuando la resolución, el juez presume pues, que es muy compleja, lees la parte resolutiva primero y luego la motivación se la envías a todos los abogados. El fiscal presentó, revisando los 3 presupuestos para la prisión preventiva, el fiscal presentó 200 pruebas de imputación sobre el delito de colusión agravada. Ya hay abundante prueba, ¿no es cierto? Los contratos, los WhatsApp, las llamadas, los testigos, etcétera, que prueban que una organización se estableció para controlar el Fondo Mi Vivienda, para tener un brazo en la Superintendencia de Bienes Nacionales, otro brazo en SEDAPAL, y controlar de esa manera todo el sector vivienda para favorecimiento de la señora Sada Goray y sus empresas. Ningún problema. La verdad que bastante documentado. Es más, los mismos imputados han colaborado en la confección de esas pruebas. 2, se tiene que probar que hay más de 4 años de condena, probado. 3, se tiene que probar que hay riesgo procesal, es decir, que estas personas van a perturbar la actividad probatoria. Y el problema es que Sada Goray ni siquiera residía en el Perú. El hecho de que a Mauricio Fernandini lo hayan encontrado tramitando una visa para los Estados Unidos no es concluyente por sí solo, pero el juez considera que hay otros actos, ¿no es cierto?, de transferencia de sus bienes, etcétera, que dan cuenta de una persona que está tratando de, por lo menos, hacer un cambio patrimonial antes de
probablemente tienen que enfrentar un proceso. En todo caso, de nada valieron los argumentos de las partes, a todos les pusieron una prisión preventiva de 36 meses. El fiscal apeló en cuanto a la extensión del plazo, él pidió 36, y todos los abogados de las partes apelaron en cuanto al fondo y al plazo y a todos los extremos, y la apelación se verá, supongo que en un mes o dos. El problema es este. Yo entiendo que el juez con toda buena fe puede darles 30 meses, presumiendo que el proceso penal concluirá en 30 meses. El problema es que en el Perú el proceso penal en estos casos no concluye en 30 meses, pues. Concluye en 5, 6, 7 años. Con lo cual, la prisión preventiva se convierte en una condena adelantada, de una condena que se tendrá que hacer efectiva dentro de 3, 4, 5 años. Y cuando se inicie el juicio oral, ahí Mauricio Ferrandini, Sada Oray y los demás podrán pedir nuevamente ¿cómo les explico? La condena anticipada. El juez puede imponer por debajo del mínimo legal. Pero en este caso estamos hablando de mínimos legales que ya tienen cumplimiento de prisión efectiva. Y al haber estado 30 meses o tal vez 36 meses en la cárcel, probablemente con el tiempo hayan estado en la cárcel, simplemente salgan libres. Eso no tiene mucho sentido, pero hay que advertirlo desde ahora, por si acaso. Muy bien, ¿qué más ha pasado ayer? Ya lo ha comentado Abel y es noticia de primera plana de la República. El presidente del Congreso, yo se los conté ayer también, obtuvo un beneficio directo en una ley en la cual él votó y no dijo que tenía un conflicto de interés. A ver, ¿cómo es esta historia? El reglamento de ética de los congresistas establece en el artículo 4, inciso E, que son deberes de los congresistas tener que explicar sus conflictos de interés en toda norma que se vote o se debata y los favorezca. Tienes que levantar la mano y decir, señores congresistas, esta norma en particular, quiero advertir a todos que, y puedes decidir lo que vas a hacer, ¿eh? Pero tienes que decir que te favorece. Si no, hay una falta ética grave, pues. Sin perjuicio de hablar de una imputación penal como tráfico de influencias, pero después veremos eso. Pero por lo menos el incumplimiento del reglamento del Congreso. Este tema de la prescripción es un poquito abstracto y a veces los colegas no entienden bien, ¿ya? Pero vamos a explicarlo despacito. ¿Qué cosa es la prescripción? En la ley penal, además. La prescripción es el olvido de la pena porque ha pasado tanto tiempo y las personas necesitan resocializarse que el Estado, es decir, el fiscal, no te puede perseguir eternamente. Una persona no puede estar condenada a perpetuidad a ser perseguida por la justicia por un crimen que cometió hace muchos años. ¿Ok? Esa es la idea. Por lo tanto, la fiscalía tiene un plazo para conseguir una sentencia por estos hechos. No puede ser para siempre. Bien. ¿Ese plazo cuál es en nuestro sistema? El monto de años de la pena máxima. ¿Ok? Si yo tengo un delito que tiene 4 de mínima y 8 de máxima, el plazo de prescripción simple es 8 años. ¿Ok? Esa es la simple. No se compliquen, es así. Si el delito es 25 años de condena, 25 años de la prescripción. Si es perpetua, ahí sí el plazo de prescripción es 35 años, que es el monto máximo de pena establecido en el Código Penal. ¿Ok? Eso es. Por eso hay delitos que han prescrito, aun cuando sean horrorosos, han prescrito, pues. Porque no se puede seguir persiguiendo eternamente a una persona por un delito que cometió hace muchísimos años, del cual probablemente ya se resocializó. En fin, no se sabe, cada caso es distinto, pero esa es la presunción. Muy bien. Pero hay una prescripción también que es la extendida, que es, si la pena máxima es 8, la pena máxima más la mitad. Es decir, 8 más 4, 12.
¿Ok? Esa es la pena extendida. ¿Por qué tenemos una prescripción, perdón, extendida? Porque puede ser que se interrumpa la prescripción con determinados actos de la fiscalía y de las partes. Entonces, si yo ya estoy en proceso, se interrumpe la prescripción. Y pasamos a la prescripción extendida. Porque se presume que se necesita más tiempo para que esta persona sea condenada. Oiga, pero si es muchísimos años, bueno, es 8 más 4, en el caso de que la pena máxima sea 8, 12. ¿Ok? Es lo que es. Muy bien. Y los fiscales obviamente juegan ahí. En mayo pasado, ahorita, se aprobó una ley en el Congreso que decía que esta prescripción extendida que se genera por la interrupción de la prescripción por los actos procesales del fiscal que ya te está investigando, que ya te está acusando, ¿no es cierto?, por el juicio oral que ya se está dando. Ese plazo de suspensión de la prescripción, que en algunos casos es mucho tiempo, 3 años, 4 años, hasta que se inicie el juicio oral, ese plazo no podía durar más de 1 año. Como lo oye. Entonces, ¿qué pasa con el señor Soto? El señor Soto sabía perfectamente que estaba siendo procesado por 2 delitos cometidos en el año 2012. Lo sabía perfectamente porque estaban por dictar sentencia. Ya había terminado el juicio oral, estaban ya para dictar sentencia. ¿Ok? 2 delitos cometidos en 2012. Estamos en 2023. Que debían prescribir el próximo año, el 2024. Muy bien. Pero con las interrupciones de la prescripción, probablemente mucho más. Al reducirle la interrupción de la prescripción a 1 año, ya no se le podía sentenciar porque el delito ya había prescrito. ¿De qué delito se le acusaba? De haber estafado a un cliente, estafa, ofreciendo hacer un servicio que no hizo, en primer lugar, y haber estafado a ese mismo cliente vendiéndole un terreno propio, como si fuera ajeno, a un precio 25 veces mayor, no, 50 veces mayor de lo que él pagó meses anteriores, y mintiéndoles además, estafándolos además con el metraje del terreno. Entonces estaba procesado por estafa, por estos hechos. Hechos que hasta donde sabemos ocurrieron. Hechos por los que el fiscal pedía 8 años, 8 meses de pena. El presidente del Congreso, no es el presidente de la República, esperemos que no lo sea, se salvó. Porque en mayo se aprobó una ley que en junio él hace valer, o en los primeros días de julio, para que simplemente se le absuelva. Yo expliqué esto ayer en este programa y en el otro que tengo muy brevemente, porque era una noticia que ayer se había publicado en la República temprano. Y yo pensé que iba a ser un escándalo. Ayer hubo una sesión del Pleno corta para decidir comisiones, pensé que alguien se iba a parar y no puede ser, señor presidente. Nada. Nadie habló del tema todo el día. Hoy está en primera plana de la República, espero que alguien hable de este tema, o nos vamos a hacer todos los locos. Rarísimo. A ver, no sé si ya tenemos a nuestro primer invitado, o esperamos un ratito para que entre, o va a entrar a las 8:30 como siempre. 8:30 como siempre. 8:30 como siempre, porque vamos a hablar de ese tema y no quería exceder. Muy bien. ¿Qué más tenemos en el panorama? Noticias muy preocupantes de Colombia. Nosotros no cubrimos normalmente internacionales, pero esto tiene en realidad una connotación casi internacional, porque Colombia es un país con el cual actualmente no tenemos embajador. El presidente de Colombia tiene un hijo. El hijo, como saben, fue detenido hace unos días junto con la ex esposa, pero hasta hace poco esposa, acusados de recibir dinero, él sobre todo y ella de manejarlo, de recibir dinero de empresarios, pero sobre todo de un narcotraficante conocido o ex narcotraficante conocido, para la campaña de Gustavo Petro. Y ese dinero, no meterlo a la campaña,
sino utilizarlo para comprarse una casa, un carro, en fin, para él. Más o menos son $250,000. No es la cifra de millones, pero es una cifra importante en una campaña política. Y la compró, la usó para comprar una casa. Sacó el dinero, hay WhatsApps de esto, está todo bastante documentado en los WhatsApps, porque la que lo acusa es la ex esposa. Los detienen, están presos, niegan todo, él niega todo, y el fiscal estaba listo para dictar una resolución de prisión preventiva, un proceso muy parecido al nuestro. Y iban a regresar para la lectura de la resolución y al regreso, él dice: un momentito, señor fiscal, voy a confesar. Y lo cuenta todo, 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 todo. Y dice que su padre sabía, porque parte del dinero sí lo entrega a la campaña, dinero que nunca es declarado en la campaña. Entonces es un asunto muy serio. Ayer Petro le dijo a la población que a él no lo sacaban hasta que no completara el mandato. Cree que va a ser Pedro Castillo, lo ha dicho en algún momento. Yo no soy Pedro Castillo, a mí no me van a sacar, a mí el pueblo me ha puesto. Pero lo cierto es que es, para Colombia, un tema muy sensible por la vinculación que ha habido siempre el narcotráfico a la política y por los esfuerzos de la política por desvincularse del narcotráfico. Estás hablando de un sujeto imputado de narcotráfico que pone dinero en una campaña, se lo entrega al hijo, el hijo se lo gasta, pone parte y luego el hijo confiesa todo. Para evadir la prisión preventiva, ciertamente, pero involucrando directamente a su padre. Un caso terrible. El padre, presidente de Colombia, trató de hablar en fiscalía con él y él no lo recibió. Así que la situación viene bastante complicada. Petro dijo una frase frente a la multitud ayer: yo no me arrodillé ante mis verdugos, porque Petro estuvo preso más de un año cuando fue guerrillero, justamente en la época en la que nació el muchacho que ahora lo implica, muchacho de 24 años, que lo implica en toda esta triangulación de dinero. Vamos a ver si sobrevive a este terremoto. Por supuesto, Petro tiene enemigos importantes en la derecha, es un político de izquierdas. Vamos a ver si sobrevive a este terremoto, porque como a otros en América Latina, la corrupción también lo ha alcanzado, también lo ha alcanzado. Muy bien. ¿Qué más tenemos sobre la mesa, Abel, que me estoy olvidando? El viaje de la presidenta. Ayer ¡Ay, el viaje autorizaron del niño Golito! el viajecito a Brasil. A ver, se va del 7 al 9 y a un congreso interamazónico de presidentes amazónicos. No parece ser un tema, pues, para atraer la inversión al Perú. Pero, en fin, los presidentes pueden viajar cuando quieran, si les dan permiso, ya se lo dieron, pero cuando tienen vicepresidente. Acá hemos explicado muy despacito el artículo 115 de la Constitución en su párrafo final. La Constitución actual, vigente, establece que se encarga el despacho. Es una obligación, no es una sugerencia. Si fuera una sugerencia, claro, la presidenta tal vez podría decir: no, 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 no lo dicen de manera mandatoria. Ah, no, les voy a leer por enésima vez, porque parece que no se han enterado en PCM, el señor Otaro, lo que ha defendido tantas veces la Constitución, no se entera que la están violando. Por ley no se modifica la Constitución, se modifica por ley de reforma constitucional. ¿Y qué dice el 115, último párrafo? Cuando el presidente de la República sale del territorio nacional, el primer vicepresidente se encarga del despacho. En su defecto lo hace el segundo vicepresidente. El primer vicepresidente se encarga. Se encarga. No dice puede encargarse, podría encargarse, de repente se encarga. No, se encarga. Presidente sale del Perú, hay una encargatura. No hay una presidencia remota. ¿Debería? Sí, por supuesto. Podría discutirse, debatirse, modificarse la Constitución, 87 votos en 2 legislaturas y la señora puede viajar.
está tan urgida de viajar, bueno, haces un plan para que la señora pueda viajar. Pero el artículo 115 dice, se encarga. Violar la Constitución no es una buena idea nunca. Eso tarde o temprano tiene consecuencias. Tarde o temprano tiene consecuencias, salvo que la señora Boluarte esté ensayando un plan de fuga, ¿no es cierto? Y no nos hemos dado cuenta. Ese sea un primer ensayo, va, regresa, hasta que en una de esas encuentra un mejor destino y dice, ya no regreso. Pero se encarga el despacho. No hay vicepresidentes. No puede viajar, porque no tiene a quién encargar el despacho. Y tú no puedes, modificando la ley orgánica del Poder Ejecutivo, decir que has cumplido en una interpretación, una ley de desarrollo constitucional, contradecir lo que dice la norma. Yo te puedo, aumentar derechos en una ley de desarrollo constitucional. No puedo cambiar lo que dice la Constitución. La Constitución usa encargar, ese es el verbo. Siempre, no algunas veces, no cuando me provoca, siempre. No es una recomendación, es mandatorio. La señora sale, se encarga el despacho. Han redactado una ley donde no se encarga, se maneja remotamente fuera del territorio nacional. Contraviene el 115, pues. ¿Cómo le enseñamos a los estudiantes de Derecho a respetar la norma? ¿Cómo le enseñamos a la ciudadanía a respetar la norma? En unos minutos vamos a hablar del texto de la Constitución del 93, si el Congreso y la Presidencia en contubernio lo violan. Lo violan groseramente, además. Ruth Luque tiene lista una acción de inconstitucionalidad. De repente es una pérdida de tiempo, ¿no? Porque el Tribunal Constitucional lee cualquier cosa ahora en la Constitución, es cualquier cosa el tribunal, ¿no? Desde que les dio iniciativa de gasto a los congresistas, quedó claro que esto era cualquier cosa. Desde que el presidente dice que el Congreso solo puede ser disuelto cuando así lo desea, ya sabemos que podemos esperar del Tribunal Constitucional. Su nivel es muy bajo. Tiene un nivel político, ¿cierto?, de agradecimiento, digamos, al Congreso, pero su nivel jurídico es paupérrimo. Salvo una que otra excepción, es un nivel jurídico bajo. Está compuesto por asesores parlamentarios. ¿Qué podemos hacer? Eso es lo que tenemos en el TC. Pero la señora Ruth Luque ha presentado al público, digamos, una acción de inconstitucionalidad. Necesita 34 firmas de congresistas para presentar la acción de inconstitucionalidad. Y todavía, por lo que me han dicho ayer y ayer explicado, no tienen las 34 firmas. Pero apenas las tengan, van a presentar la acción. Porque la señora presidenta está violando la Constitución. Y el señor Otárola insiste en que la presidenta viole la Constitución. Una y otra vez. Está mal. Como está mal que el señor Soto vote por una ley que lo favorece y después vaya al Poder Judicial y diga, me la tienen que archivar, apáenme salvo y salvo a todos mis compañeros. No hay justicia para los clientes, ex clientes del señor Soto. Y no hay justicia para el país cuando la presidenta de la República no le da la gana de cumplir la Constitución. A ver si a la gente le hubiera dicho, no señora, cada vez que la presidenta dice, yo soy la presidenta legítima porque la sucesión constitucional hace que me corresponda a mí, invoca el artículo 115 en su primer párrafo, pero no quiere reconocer el segundo. O sea, el primer párrafo sí, y el segundo párrafo no. Del mismo artículo en la Constitución, ¿eh? Es el mismísimo. Porque si quieres les leo el primer párrafo para que le quede claro a todo el mundo. Es el mismo artículo de la Constitución, no es otro. El 115 es el que le permite a Dina Boluarte ser presidenta hoy del Perú. ¿Qué dice el 115? Por impedimento temporal del presidente de la República, asume sus funciones el primer vicepresidente. En defecto de este, el segundo vicepresidente. Por impedimento de ambos, el presidente del Congreso. Si el impedimento es permanente, si el impedimento es permanente, el presidente del Congreso convoca de inmediato elecciones.
Segundo párrafo. Cuando el presidente de la República sale del territorio nacional, el primer vicepresidente se encarga, subrayado, se encarga del despacho. En su defecto lo hace el segundo vicepresidente. Es el mismo artículo que garantiza la legitimidad, o si quieren, la constitucionalidad de Dina Boluarte en el cargo. Ese mismo artículo, en su segundo párrafo, lo violan. Es decir, cumplo el primer párrafo del 115, no me da la gana de cumplir el segundo párrafo del 115. De verdad, el nivel no puede ser tan bajo. Y todo este contubernio para que la señora se pueda ir 2 días a Brasil a una visita para que le dé la mano a otros presidentes, para que la conozcan. ¿En beneficio de qué? ¿En beneficio de sus viajes? Realmente terrible lo que está pasando. Bueno, antes de entrar con nuestro invitado, que es Andrés Calderón, quiero aprovechar para presentarles. ¿Sí, Abel? No, faltaba la señora Silvia Monteja ha retirado su firma, Rosa María. Ah, bueno, pues. Ese proyecto no se iba a aprobar, créanme, porque lo que costó sacar la reforma de la inmunidad parlamentaria en el Perú fueron 3 años de bronca absoluta del Congreso, la ciudadanía, los expertos, etc. Ese proyecto no iba a pasar. Pero bueno, ella ha dicho ya, yo no quiero ser parte. Que la sorprendieron, no se dio cuenta que era lo que estaba pidiendo. No quiere ser identificada con los niños. En fin, hay cosas peores, como este proyecto que suspende el plazo de prescripción, la suspensión de la prescripción de 1 año. Perdón. ¿Y saben lo peor? Cuando se apruebe este proyecto en mayo, los titulares, los he buscado, el Comercio, Gestión, la República, era: esto es para favorecer a Toledo y esto es para favorecer los delitos de altos funcionarios cometidos durante el gobierno de García. Nadie se le ocurrió que era para favorecer al actual presidente del Congreso. Ahora, de paso, también es para favorecer a nosotros. ¿A cómo van las cosas? ¿A cómo van las cosas? No me extrañaría nada. Muy bien, vamos a presentar algunos libros, pero a ver, vamos a la pausa primero y regresamos. ¿Está bien? Así es, vamos a ir a la pausa, Rosa María. Vamos a agradecer a Palestra, que siempre nos está apoyando. Muchísimas gracias, Palestra Editores. La Feria del Libro a todo el Perú, en Lima, hasta el domingo 6 de agosto. Visita el stand 22 de Palestra en la Feria Internacional del Libro de Lima, donde contamos con grandes novedades y descuentos exclusivos en títulos de importantes sellos nacionales e internacionales. Y si te encuentras fuera de Lima o no puedes asistir del 28 de julio al 6 de agosto, encuentra la feria en expopalestra.com. Somos Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho. Hacemos la pausa y volvemos con nuestros invitados. Creo que a veces... Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios. Y, verdad, me estaba olvidando, Rosa María, te felicito. Qué bien que hablas el quechua. Sí, no, hay que agradecer muchísimo. Muchísimas Una gracias. iniciativa muy, yo con la justa sé decir aña y que es gracias en algunas circunstancias, porque hay otras formas de decirlo. Quiero agradecer una iniciativa que me parece muy bonita. Hay un grupo de personas quechohablantes que están tomando pedazos de este programa y también del que hago para la República a veces, donde explico las normas, la Constitución, este tema de, por ejemplo,
del viaje de Dina Boluarte y por qué es inconstitucional, lo han traducido al quechua, y yo me emociono mucho porque es un idioma que a mí me hubiera encantado aprender a hablar y que simplemente no hablo. Como millones de peruanos entendemos 10 palabras en quechua, o unas cuantas más tal vez que se han castellanizado, pero no tenemos eh, la capacidad de hablarlo, y es eh, un idioma muy lindo que compone de muchos sufijos y prefijos, y que una idea completa puede ser una sola palabra, ¿no? Entonces, yo no lo hablo, y ver que salgo, ¿no? Y me doblan la voz y estoy hablando en quechua, me resulta la verdad muy, muy emocionante. Así que muy agradecido. No conozco a las personas que están haciendo Es esta iniciativa, el grupo se llama Rosa María, permíteme leerlo, Kilcap Runasimi. y Son los que seguramente lo publican. estamos leyendo mal, pero Sí, sí, te sí, mil agradezco porque disculpas. varias personas que hablan quechua me dicen que está muy bien traducido. Eso tengo que agradecer también, que no solo está traducido, sino que está muy bien traducido. Es un muy buen trabajo, está muy bien traducido. Así que muchísimas gracias a los traductores que están traduciendo el programa del castellano al quechua, porque creo que la Constitución es un documento que todos tenemos que conocer. Mientras más se haga la difusión de la Constitución, mejor va a ser el ejercicio de la ciudadanía. Ser peruano implica ser ciudadano. Si tú conoces la Constitución, conoces cuáles son los límites al poder y también tus límites frente a la sociedad, frente a los demás. Si tú no conoces la Constitución, van a abusar, porque el poder tiende, lamentablemente, a abusar. Todo derecho humano es un límite al poder de la sociedad y del Estado sobre mí. Y todo acto humano es un acto que en el ejercicio de ese derecho también tiene límites frente a la sociedad y frente al Estado. Si yo no conozco mis límites o no conozco los límites de los demás, voy a vivir en permanente conflicto. ¿Dónde están esos límites? ¿Dónde están esas reglas? En la Constitución. Yo no les pido que sean abogados, pero les pido que conozcan la Constitución. Y esas reglas, como en cualquier deporte, si queremos practicar el deporte, tenemos que conocer las reglas del deporte, ¿verdad? Esto es exactamente igual. ¿Son perfectas? No. Podemos cambiarlas, hay formas de cambiarlas. ¿Tienen ánimo de permanencia en el tiempo? Sí, porque queremos que duren un tiempo. Algunas están con nosotros hace 200 años, toda la República. Y la idea central de la Constitución está con nosotros desde el inicio de la República. Un conjunto de derechos, una forma de organización para el Estado. Eso es lo que es la Constitución. Y ese conjunto de derechos tiene límites, y esa forma de organización del Estado limita el poder, porque el poder se divide y se separa, para que al estar dividido y separado se contrapese y nadie tenga el poder absoluto, que es la fórmula básica de la democracia. Y la fórmula básica de la democracia es separación de poderes y derechos fundamentales para todos. Tienen que conocer la Constitución. Los niños en los colegios tienen que leer la Constitución. Los adultos, cuando un hijo de ustedes cumple los 18 años, regálenle una Constitución. Que vaya a sacar su DNI azul con su Constitución en la mano, que conozca. Estos son tus derechos. Me ha pasado que gente mayor me ha dicho, yo estaba leyendo la Constitución porque usted me dijo, oiga, yo no sabía, es bien interesante, ¿ah? A mí me alegra mucho haber logrado eso en muchas personas. Ojalá todos los peruanos la leyeran. ¿Y saben qué pasa? Que los expertos en la Constitución a veces nos suelen engañar porque están al servicio de algún político que no acepta límites a ese poder. Por eso es que todos tenemos que saber por lo menos lo principal. Hace poco, en todo esto de la identificación por el DNI,
yo expliqué cuál es la correcta identificación y cómo se hace de acuerdo al 205 del Código Procesal Penal. Y vi mucha gente que mandaba sus videos diciendo a la policía, yo conozco mis derechos. Usted me tiene que devolver mi DNI. Usted no tiene por qué quitármelo. Yo no estoy cometiendo un flagrante delito ni soy sospechoso de delito. Eso es educación cívica. Saber nuestros derechos. Y eso es tan importante. Ahora, Rosa María, sí, ya ya está estamos nuestro con invitado. Calderón. Sí. Pero, un segundo. Quiero presentar, aprovechando que estamos con nuestro invitado, rápidamente 3 libritos más. Yo he ido presentando durante toda la feria libros. Yo agradezco porque me los regalan, además, mínimo. Estos 2, los que voy a presentar, los 3 que voy a presentar ahorita, no los he podido leer, pero son súper interesantes. Stephanie Medina, que es periodista, ha escrito Palabra de Maestro con Crónica de un desgobierno. Está acá. ¿Ok? Este es 1. Y 2, Víctor Caballero, conocido como Curwen Castillo, breve historia del gobierno del pueblo. ¿Ok? Entonces tenemos bibliografía interesante sobre Castillo, escrita por periodistas que están en el día a día. Tarea pendiente leerlos, ¿no? Pero he tenido que leer tanto en estos días. Muy bien. Teresina Muñoz Nájar, Vidas vulneradas, embarazo infantil y adolescente en el Perú. Esto ya tenía una edición, me parece que anterior, Fondo Editorial de la Universidad Católica, corto, bueno, útil para todos los que cubren estos temas además. Y por supuesto, ahí vamos, Verdades y mitos de la Constitución Económica de 1993. Acá está Andrés Calderón, que nos acompaña esta mañana. Andrés, muchas gracias por estar con nosotros. Rosa María, buenos días y muchas gracias por la invitación. Y este libro, hay que decirlo, y atrás está con el banner de la Cámara de Comercio de Lima, es editado por la Cámara de Comercio de Lima en el afán, y eso está dicho por la presidenta de la Cámara, Rosa Bueno, justamente con el afán de la divulgación jurídica, básicamente del capítulo económico de la Constitución, o lo que se conoce en derecho como la Constitución económica. Un capítulo que no todas las constituciones tienen, e inicialmente las nuestras no tenían, a pesar de que todas las constituciones han reconocido el derecho de propiedad, por supuesto, o han reconocido o han creado el Banco Central de Reserva. Muy bien, ¿por qué este libro? ¿Qué es lo que busca? Después vamos a ir al formato que es, creo, lo más novedoso. ¿Por qué decidiste escribir esto? Gracias, Rosa María. Sí, hubo una invitación de la Cámara a hacer un estudio que nos permitiera entender por qué hay tantas iniciativas para cambiar el capítulo económico de la Constitución, ¿no? O sea, 200, dices que hay 200 iniciativas para cambiar el capítulo económico de la Constitución. ¡Qué horror! 200 en 30 años han habido y claro, lo que queríamos era encontrar cuáles eran esas razones para ver si eran premisas válidas. Y efectivamente, yo saludo bastante la iniciativa de la Cámara porque el encargo inicial era estudia esas iniciativas para ver qué se puede mejorar y qué se puede reformar y tú plantéalas, ¿no? De hecho, creo que para mí era lo más desafiante, ¿no? Era mirar con ojo crítico la Constitución Económica para ver si es que encontrábamos algunas ideas por mejorar, por plantear. Pero en el camino nos damos cuenta, ya yo haciendo el estudio, que en realidad la mayor parte de estas premisas para los cambios a la Constitución que se proponían eran falsas o lecturas incorrectas, desactualizadas y en algunos casos antojadizas de lo que dice la Constitución Económica. Y entonces dijimos, ok, demos un paso atrás y hagamos primero, en base a este diagnóstico, en base a ese estudio, un texto que sirva para que el público en general pueda entender lo que dice la Constitución Económica y también lo que no dice, porque hay algunos aspectos que no tienen una precisión completa, que todavía falta un esclarecimiento, pero discutamos a partir de la realidad, de lo que está, ¿no? Y entonces hicimos ese texto y con el formato que seguramente ya comentaremos, que tenía una finalidad un poco más didáctica antes que Hay de que plantear advertir una... al público, claro, que este libro tiene un formato muy lúdico, muy juguetón, aun cuando, para los más seriecitos, en la parte final, todo tiene nota, o sea, están citadas todas las sentencias del Tribunal Constitucional,
todos los libros, toda la bibliografía, todas las columnas, en fin, todo lo que se ha publicado que sustenta el trabajo lúdico. Entonces, si usted ve citada una sentencia del Tribunal Constitucional de una forma en un recuadro, muy juguetona, está la referencia al final para que usted vaya y lea la sentencia completa si es que le provoca hacerlo. Pero vamos a este formato risueño, un casito, unos dibujos donde esto es verdadero, esto es falso. ¿Cómo fueron definiendo el formato? Porque esto es la novedad del libro, ¿no? Cómo hacer un tema que es la Constitución económica, que suena pesadísimo, como un juego. Sí, sabes que hicimos una ronda, perdón, 4 rondas de discusión con académicos, expolíticos, empresarios, de derecho, de economía, de ciencias sociales, más de derecha, más de izquierda, y en realidad tampoco habían tantas diferencias como uno hubiera creído, por lo menos en la lectura de lo que dice la Constitución. Entonces dijimos, oye, acá, en verdad, sobre lo que dice la Constitución, no hay tanta desaveniencia entre quienes la conocen. Claro, la que la Claro. conoce. Claro, pero dijimos ya, tenemos que llegar a quienes no la conocen. Entonces lo que está fallando es la comunicación, es el ejemplo, ¿no? Y obviamente hay personas, hay divulgadores, hay comunicadores, ¿no? Como tú que saben explicar en sencillo, pero no todo el mundo está conectado todo el tiempo a un programa Acá y tengo, no todo el yo mundo tengo tiene alguno acceso, y ¿no? cada cierto número de páginas hay un recuadro enorme que dice, ¿verdad o mito? Y por ejemplo, acá tenemos uno que me encanta. Vamos a ver, este es el tipo de tipografía grande que dice, ¿verdad o mito? La salud y la educación no son derechos reconocidos en la Constitución. Y tiene un sello que dice falso. Bueno, a mí me pasó en este programa. Yo tenía a una candidata a la presidencia de la República y yo lamentablemente en ese momento no tenía la Constitución en la mano, cosa que siempre tengo cuando hago este programa desde mi casa, pero te juro que mi desconcierto era absoluto. Y lo único que yo tenía que decirle, pero claro que están, pero ¿cómo no van a estar? Pero ¿qué le pasa? No, es que al final me dijo, no, es que las palabras, no le gusta la palabrita. Pero, o sea, ¿cómo no va a estar la educación y la salud en la Constitución? ¿Qué le pasa a esta gente? ¿No? Y tú pones falso, ¿no es cierto? Esto es incorrecto. No solo la salud y la educación están expresamente contemplados como derechos sociales en la Constitución, sino que bajo una economía social de mercado existe una obligación estatal de brindar servicios básicos. En estos sectores, así como los de promoción del empleo, seguridad, servicios públicos de infraestructuras, el Estado no tiene un rol subsidiario, sino un deber de asegurar su prestación a la población. Tremendo recuadro, digamos, para que no se le pase a nadie. Y así, una tras otra, ¿no? Hay algunas cosas, hay un tema con el que vamos a discrepar, que no sabe cuál es, pero en todo lo demás, es muy fácil de seguir. Ahora, han dividido la obra, digamos, por razones también de divulgación, en 7 temas, ¿no es cierto? Que se van hasta un poquito más allá de lo económico, ¿no? Incluyendo también ambiente, por ejemplo, incluyendo cosas que son a veces complejas de entender, como qué cosa es el Banco Central de Reserva, la Contraloría y la Superintendencia de Bancos de Seguros en este contexto. Cuéntame cómo tomaste la decisión de dividir, ahora vamos a ver los capítulos, en la obra de esta manera. Claro, o sea, tenemos el capítulo económico de la Constitución va desde el artículo 58 al 89, ¿no? Entonces dijimos, vamos a tratar de explicarlos temáticamente, no queremos hacer una obra exegética, ¿no? De artículo 1 dice tanto, así se lee, y es la jurisprudencia que lo interpreta, ¿no? Dijimos, hay que hacer un par de cosas, dividirlos temáticamente y tratar de empezar siempre con ejemplos. Tratar de empezar con... Todo empieza con ejemplos. ¿No? Empezar con ejemplos cotidianos, ¿no? Ok, hagamos un diálogo en un mercado para que la gente entienda cuál es la lógica justamente de la libertad de precios, ¿no? Entonces, empezamos con, digamos, las reglas más básicas, ¿no? Que es, ¿qué es economía social de mercado? ¿Por qué existe la libre iniciativa privada? Y creo que el por qué siempre es una variable importante de tratar de
explicar, justificar por qué existe tal regla, ¿no? Y hablemos de algunas cosas que incluso suelen ser controversiales, por lo menos en la discusión política, ¿no? ¿Por qué existen los contratos ley? ¿Por qué existe la protección a la inversión extranjera? ¿No? ¿O es el Perú un país entreguista que le está entregando todo al inversionista extranjero? Dijimos, ok, esto es un capítulo en sí mismo. Tenemos que tocarlo y tenemos que tocarlo en conjunto. La protección de los contratos con la inversión privada y tratamiento nacional y extranjero, ¿no? Para que se haga una idea, los capítulos son estos: economía social de mercado, libre iniciativa privada y libertad de empresa; actividad empresarial del Estado, que es algo muy importante, y ahí se consigna cuánto dinero ha perdido el Estado peruano y cuánto dinero sigue perdiendo, que es uno de los datos que a mí me han sorprendido en empresas públicas; monopolios y protección al consumidor; contratos y protección de la inversión nacional extranjera; propiedad y tributos; autonomía del BCR, la Contraloría y la Superintendencia de Banca y Seguros; y un capítulo final sobre medio ambiente y diversidad biológica. Hay unas reflexiones finales y notas a todo. Lo que pasa es que, hay que decir algo, una de las cosas más manoseadas que hay es el capítulo económico de la Constitución. Tenemos un partido, el Partido Perú Libre, y también Juntos por el Perú, Cambio Democrático, las dos bancadas, que sostienen que hay que abolir el capítulo económico de la Constitución, que es lo peor que tiene la Constitución, cuando está demostrado que es lo mejor que tiene la Constitución. Y para que me entienda el público, si hoy día tenemos el dólar en el precio en que lo tenemos, es porque tenemos un BCR autónomo. La autonomía del BCR es lo que se consiguió con esta Constitución. Que el BCR no dependa del MEF, por el amor de Dios, ni que le preste plata al MEF, por el amor de Dios. ¿Ya? Cosas de disciplina que han hecho que nuestro país, pese a todos los conflictos y con todos los problemas que tiene, haya crecido 20 años seguidos. Ahora estamos en una recesión técnica, pero estamos en una recesión. ¿Por qué es tan difícil explicar, creo yo, a alguien que tiene, una ideología estatista? Es decir, la idea de que el Estado es el que mejor puede controlar los medios de producción. ¿Por qué es tan difícil explicarles la Constitución del 93? Si es tan sencillo de leer, yo creo. Pero en fin, a veces me cuesta. O sea, creo que hay en algunos casos es deliberado, ¿no? O sea, es un caballo de batalla, ¿no? Y simplemente se busca, creo yo, con un poco de malicia desinformar al público, como por ejemplo eso, ¿no? Decir, no existe el derecho a la salud, no existe el derecho a la educación, ¿no? O el Estado no puede brindar tales servicios, ¿no? O el Estado no, o los cárteles, el abajato y el Club de la Construcción es por culpa de la Constitución. De la Constitución. Este modelo mercantilista, ¿no? Cuando es todo lo contrario, o sea, la Constitución busca justamente proteger la competencia para beneficio de los consumidores, sancionar los cárteles, pero ya, ahí yo no puedo atribuir a la ignorancia lo que en verdad se explica por malicia, creo, ¿no? Pero en realidad el objetivo a quien está dirigido este libro es probablemente a la ciudadanía en general, ¿no? A quien no estudia derecho o no está estudiando economía y no Sí. tiene que hacerlo, ¿no? O sea, ahora, sí hay algunos momentos en que sí tienes que saber algo de economía, ¿no? Cuando explicas, por ejemplo, las deficiencias, las imperfecciones de un mercado libre. Entonces, claro, tienes que hablar de asimetría en la información, tienes que hablar de monopolios naturales. Son conceptos a veces un poquito más complicados para explicar por qué el Estado sí tiene que intervenir en la economía y que la Constitución además no solo lo permite, lo ordena, lo manda, claro. ¿No? Es un mito, como dice el libro, decir que las empresas no tienen límites. Sí tienen límites, claro que tienen límites, un montón de límites, pero tienes que sentarte a leerlos. El otro tema que me interesa y me parece muy importante es el tema de los contratos, porque ahora justamente tenemos a un alcalde, al alcalde de Lima, que ahora está desaparecido en estos días, pero que decidió que los contratos no existían, pero tenemos el precedente del Congreso, terrible, el presidente lo colocas acá, del Congreso del 2020, que estableció que podían volarse un contrato de concesión del Estado, eliminando el cobro de peaje, cuando habían 4 concesiones con peaje. Obviamente el Tribunal Constitucional derogó la ley por goleada, todos de acuerdo, porque era una barbaridad, pero
Esa ley la votaron de 130 congresistas, solo 3 votaron en contra. 127 congresistas en plena pandemia creían que desconocer los contratos que firme el Estado se podía convertir en ley. ¡Qué bestia! ¿Ya? Pero de todas maneras, Había, o sea, y seguramente tuvieron apoyo popular para hacer eso, creían que iban a tenerlo, favoreciendo únicamente a la industria de carga, nada más. sí. ¿Por qué es tan difícil? Y yo me acuerdo que me jalaron, ya no puede ser que estén aprobando esto. ¿Ya? Bueno, hasta los del Partido Morado, ¿eh? Que se decían en ese punto liberales, también, solo 3 del Partido Morado votaron en contra, pero los 3 que entendieron que no se podía porque era inconstitucional. ¿Por qué a veces es tan difícil explicar algo tan sencillo, no? O al alcalde de Lima que quiere desconocer un contrato en el cual ya perdió la Municipalidad de Lima 2 arbitrajes. ¿Ya? ¿Por qué no reconoces un contrato que hoy no te conviene, pero que sí firmaste? Cuando en redes sociales comentaba algunas recomendaciones del libro y me decían, oye, este libro debería llegar a niveles escolares, secundarios o niveles universitarios iniciales, ¿no? Y varios respondían, no, principalmente a los políticos, ¿no? O sea, o sea, que sean los primeros educados en esta materia. Sí, Yo creo que, o sea, sí creo que puede haber mucha ignorancia, ¿no? Mucha ignorancia de cuál es el límite al que pueden actuar. Creo que los últimos congresos, también valgan verdades, se han sentido con mayor impunidad para hacer lo que quieran, ¿no? O sea, bajo esta claro. lógica de la inmunidad de opinión y la inmunidad de voto, se creen que es una carta libre para violar flagrantemente la Constitución, en algunos casos, como justamente en eso. O sea, es algo tan evidente que una ley no puede intervenir en un contrato, que justamente cuando redactaron la Constitución del 93 estaban pensando en evitar cosas como esta, eh, que en realidad uno dice, se desesperanza por ratos, ¿no? Y dice, no, En realidad te voy a decir qué pensaron, porque yo tengo algún conocimiento de cómo se redactó esa parte, qué pensaron en esa, cuando se puso esa norma. El ejemplo eran los alquileres. claro, A 1993, hasta 1992 en realidad, y durante toda la época de la hiperinflación de Alan García, del 85 al 90, y antes también, desde la época de Velasco, hay que decirlo, los alquileres en el Perú eran regulados por el Estado. Tú no podías cobrarle a alguien el alquiler que tú y él pactaran. El Estado te tenía que decir cuánto cobrar. Entonces no había departamentos y casas para nadie, porque no era negocio, pues. Y porque además el Estado te decía, no, hiperinflación de 60%, subes 5% el alquiler. Entonces terminabas con alquileres que, a ver, para que se hagan una idea, un departamento que en el mercado valdría pues $500, lo estabas alquilando en $50. claro, ese es el Entonces, problema del control de precios en general, ¿no? Que no le vas a chuntar, o sea, no le vas a... no hay forma. Entonces, no, era tan injusto y para personas incluso cuya única fuente de ingreso era esa propiedad, entonces simplemente la gente no invertía en bienes para alquilar. Una persona joven no tenía dónde vivir porque no había dónde alquilar. Eso fue lo que finalmente pasó. Esta norma de la Constitución fue pensada para que el Estado jamás, nunca más, jamás se metiera a regular alquileres, para que claro, tuviéramos todos los que éramos jóvenes en esa época dónde vivir. Entonces, esa fue la razón, te digo, ¿eh? Porque estuve en la discusión. El ejemplo eran los alquileres. El Estado no se puede meter a regular alquileres, porque si no, nos quedamos sin tener dónde vivir. Hoy en día hay un mercado de alquileres gigantesco en el Perú. Pregúntenle a todos los venezolanos que han venido al Perú. Todos alquilan cuartos, casas, departamentos, etcétera. Y la economía peruana ha aguantado 1 millón de venezolanos alquilando sin problema, porque esta norma existe en la Constitución. Si los alquileres estuvieran regulados, no tendrían dónde vivir. hay, hay, Esa hay- es la... sí, eso me permite solamente hacer una reflexión chiquita de que muchas de las reglas que creo que están en nuestra Constitución económica, y como tú bien decías al inicio, no todos los países tienen un capítulo económico en la Constitución, pero muchas se explican por nuestra experiencia, o sea, ya vivimos algo y decimos, ok, pareciera que en nuestro país, en nuestra realidad, sí es necesario establecer ciertas pautas de lo que puede o no puede hacer el Estado y de qué derechos hay que reconocerle explícitamente a nosotros, a los ciudadanos, para que puedan exigírselos en algún momento, ¿no? Entonces, quizás tenemos un capítulo
yo hago ya esta calificación no en el libro, sino en alguna columna o en alguna entrevista. Yo creo que es un capítulo bueno, justificado, Muy bueno. predecible, o sea, y comparativamente hablando, porque también estudiamos por lo menos las constituciones económicas de la región, me parece de lo más correcto. Tiene algunas imprecisiones, sí, pero la Vamos a mayor... hablar de ellas en la un may- minuto. Dos sí, cosas. Una la pide Samuel Abad en el prólogo, que es, efectivamente, hay una restricción a la compraventa de propiedad dentro de los primeros 50 kilómetros, me parece, de la frontera, que ujú, es una norma del siglo XX, pero de principios del siglo XX. La idea de que iban a venir extranjeros a comprar propiedades en la gestionarse. frontera y por lo tanto anexarse un pedazo del territorio al enemigo extranjero que es el vecino. Ya, esa es una mentalidad de posguerra del Pacífico. Y ha pasado que en Tacna, por ejemplo, una empresa chilena no puede comprar un supermercado. Ujú. Ahora, tampoco una empresa ecuatoriana o brasilera o inglesa puede comprar un supermercado. Es un disparate y eso debería cambiar, eso se sabe. Lo otro es una vieja discrepancia que tenemos, que es el artículo 61 de la Constitución, sobre el cual no vamos a usar este programa, porque yo tengo una acción de amparo que he ganado, que es sobre el monopolio. El monopolio es combatido en la Constitución no per se, sino como abuso de posición de dominio, excepto en la Constitución en un solo caso, que es el de los medios de comunicación. Y está ahí, y dice prensa escrita, pero el autor sostiene que en realidad debería ser solo para los bienes finitos, que son los del espectro radioeléctrico. Y yo sostengo lo contrario. Y creo que hemos resumido bien el argumento. Sí, sí, claro. O sea, pero yo también reconozco que es un asunto que está en discusión. Menciono que existe un caso pendiente. El libro se publicó antes de que ganaras en primera instancia el caso conocido como concentración de medios, ¿no? Pero explicamos también, ¿no? Para complementar que los monopolios legales están prohibidos, ¿no? O sea, el Estado no puede asignar titularidades exclusivas, no puede decir, yo quiero que Rosa María Palacio sea mi única periodista. Así es. ¿No? Y de ahora y para siempre. Exacto, no puedes Está hacer, loco, pues. sí, no puedes otorgarle un monopolio a él. Por otro lado, cuando no hay competencia posible, ¿no? Como por ejemplo en la distribución de agua o de gas o de energía eléctrica, se regula, ¿no? Y hay este caso especial de los medios de comunicación porque hay una preocupación, ¿no? A diferencia de si hubiera un monopolio en caramelos o en cervezas, hay una preocupación especial del Estado sobre qué ocurriría cuando se Es produzca también, esta... hay que explicarlo, que es también una reacción, porque es un artículo idéntico a la de la Constitución del 79, que es una reacción al monopolio del Estado en todos los medios de comunicación en la década del 70. Entonces, cuando se hizo la Constitución del 79, en rechazo a la actividad monopólica del Estado, en prensa escrita sobre todo, se añadió que tampoco podía ser monopolio privado, con toda razón. Por eso es que hemos ganado y vamos a seguir ganando, porque nos demoremos 10 años. Y Para la segunda edición del libro, ya con la sentencia. ya basta, ya vamos a gastar. Ahora, hay que decir algo. El libro también encuentra, y eso es importante, que hay muchas sentencias del Tribunal Constitucional que han desarrollado más la Constitución y han fijado algunos criterios. Y el INDECOPI, por ejemplo, también ha fijado criterios. Entonces, esto ha transformado el texto del 93. No es exactamente igual, o sea, dice las mismas palabras, pero no significan lo mismo, que es lo que pasa siempre en el derecho, que el contenido se transforma sin necesidad de reformarla, porque la interpretación que le damos uniformemente la fija el Tribunal Constitucional o otros órganos reguladores que en el capítulo económico son importantísimos, porque si no, no puedes regular, como tú dices, monopolios naturales, que tienes que regular en favor de los consumidores. Sí, sin duda. O sea, y de hecho creo que parte del objetivo también al hacer el libro era no solamente explicar el texto, ¿no? Y mi lectura o la lectura mayoritaria de lo que dice la Constitución, sino también acercar sentencias que, como sabemos, a veces no están escritas para el público en general, entonces hay que explicar bien. Nunca están escritas para el público en general, además. Claro.
hay que explicar bien el casito, qué pasó, quién se peleó con quién, ¿no? Y cuál era la razón, o sea, cuál era la materia que realmente estaba poniéndolos en controversia y cuál es la consecuencia de ese fallo, ¿no? Entonces, ese era el objetivo, finalmente. Muy bien, Andrés Calderón, Constitución Económica en 1993, mitos y verdades. Muchísimas gracias. Adquiéranlo en la feria. Si no llegan a la feria, en cualquier librería está. Les va a ser muy útil. Hoy se presenta, Rosa María, por si acaso, ¿eh? ¿A qué hora? En la tarde. ¿A qué horas? A las Hoy, 2 de la viernes, tarde. a las 2 de la tarde. 2 de la tarde. Ahí está. Y ahora sí lo tenemos completo. 2 de la tarde. Vienen las últimas presentaciones este fin de semana, así que apúrense. Mañana a las 4 de la tarde está David Toscana, el ganador de la Bienal Mario Vargas Llosa. Yo he tenido la oportunidad de estar con él los últimos 2 días. El libro se llama El peso de vivir en la tierra, una gran novela ambientada en México, interesantísima. Después, si no les gusta, me avisan ya, pero lean el peso de vivir en la tierra. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios. Está nuestro segundo invitado, el director del Festival de Cine de Lima, Marco Muletaler. Muletaler. El apellido es un poco difícil, ¿eh? Adelante, Rosa María. Efectivamente, estamos con Marco Muletaler, que también es el director del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a quien tanto le debo yo, y está con nosotros para presentar el 27º Festival de Cine de Lima, PUC. Si se ha hecho 27 años, a pesar de la pandemia, hay que decirlo, porque se hizo virtual también, es porque ya se hizo un espacio en el calendario, ¿no es cierto? Va del 10 al 18 de agosto y ahora vamos a hablar de algunos detalles. Gracias por estar con nosotros. A ti las gracias, José María, siempre un placer. Yo veía anoche para preparar esta entrevista, una pequeña entrevista que diste el año pasado y estabas con mascarilla. Sí. Todavía el año pasado con mascarilla. Sí. Ha cambiado mucho en un año y esta vez va a haber virtualidad. Y tú decías, en el futuro vamos a tener que incorporar algo de esto, la virtualidad, pero obviamente hay mucha presencialidad. Cuéntanos cómo ha sido el tránsito, cómo va a ser la presencialidad y la virtualidad en este festival. Sí, mira, el año pasado efectivamente todavía hicimos el festival con mascarillas, fue una primera edición híbrida, le llamábamos en ese momento. Este año ya no le llamamos híbrida, es una edición presencial, pero que no pierde ese elemento virtual que nos permite llegar a muchos otros rincones del país, que eso es lo que queremos, digamos, no perder del festival, ¿no? Hasta el año 2019, el festival tenía una sección que se llamaba una muestra itinerante, que llegaba a 16 o 18 regiones de manera presencial. Todavía estamos a un pasito de llegar a eso, creo que el próximo año ya podremos llegar a esto, pero este año lo que queremos es que el público que nos sigue en todo el territorio peruano pueda ver por lo menos las películas peruanas, todas de manera virtual desde sus casas. A ver, para que tengan una idea, hay 138 largometrajes, mediometrajes y cortometrajes en cartelera. Y además lo que es muy interesante son las clases maestras, las mesas redondas, los encuentros, no solamente con directores y actores, también están viniendo productores, que me parece muy interesante para el Perú, porque esa experiencia de producción es lo que creo que a veces falta. Pero hay algunos largometrajes que entran a la categoría del concurso, porque es un festival, otros documentales también que entran a la categoría de concurso. ¿Cuántos largometrajes están entrando en concurso? Mira, en total, son 16 ficciones, son 11 documentales y son 7 películas, de hecho, en el Perú. Todas estas películas compiten por premios de jurado y de público, ¿no? Ese es como el ADN del festival, que es el corazón es Latinoamérica, ¿no? Esa competencia latinoamericana, ¿no? Es solo latinoamericana, eso hay que tenerlo claro, pero hecho en el Perú tiene una categoría aparte. Aparte, es decir, en las secciones de ficción y documental hay películas peruanas, tendremos en ficción 4 películas peruanas compitiendo. Una cosa bien bonita es que las 4 películas, cada una es en una lengua distinta, originaria del Perú, castellano, shipibo, quechua y aymara, es decir, eso es muy bonito, ¿no? Ahora, hay un documental en competencia y luego 5 películas ¿cómo peruanas. se seleccionan las películas que entran al festival? Mira, es un proceso largo que empieza realmente cuando termina la edición del festival,
¿no? Claro. Comité liderado por Josué Méndez, que es el director artístico del festival. Es un comité compuesto por cineastas del país. Entre ellos está, por ejemplo, Pancho Lombardi, está, digamos, es gente toda de primera. Y ven, este año han visto más de 400 largometrajes para llegar. Claro, Sí, para escoger 400 estos 16 que va a ver la gente. Por si acaso, todas las entradas están en Teleticket, en no, Joinas. En en Joinas, Join Us, perdón, en Join Us, pero también en la boletería del Centro Cultural, que está en Camino Real, o en la Alianza Francesa, donde también se van a emitir películas. La Alianza Francesa de la Avenida Arequipa, ¿ok? sí, También en Cineplanet, de Alcázar. Entonces, todo es más o menos el mismo eje, ¿ya? Si a usted le gusta caminar, se puede caminar perfectamente del Cine Alcázar al Centro Cultural de la Católica y del Cine Alcázar a la Alianza Francesa en la Avenida Arequipa. Lo único que está un poquito fuera es el Ministerio de Cultura en el Javier Prado, que también va a tener exposiciones. Eso lo hago como publicidad inicial. ¿Dónde es? ¿Dónde es? En todas estas salas durante 8 días. Ahora, eh, hay también homenajes y eso implica la exhibición de las películas de algunas personas. El homenaje este año es a Armando Robles Godoy, ¿verdad? tenemos este año varios homenajes. No, Es un yo sé, año, pero digamos el de los, vamos a ponerlo de alguna manera, eméritos. así Pues es, cumple 100 años, ¿no? 100 años, sí, correcto. Entonces, a Armando Robles Godoy tenemos una sección de él que se llama Armando Robles Godoy 100 años, donde se van a exhibir algunas películas de él, todas restauradas. Y además quiero contarte una cosa bien importante, y es que la universidad, a través del Vicerrectorado de Investigación, del Festival de Cine y la Filmoteca, hemos hecho el esfuerzo de restaurar La Muralla Verde, que era una película emblemática, ¿no? Nacional, y que no había sido restaurada porque no había una copia en 35 milímetros que esté en buenas condiciones para ser Buen restaurada. estado. Pero hay una copia en 16 milímetros que estaba en la bodega, en la filmoteca, y que estaba bastante bien, tengo que decir, y esta ha sido restaurada físicamente y luego digitalmente en un laboratorio en Venezuela, y el público va a poder verla otra vez en, creo que, bastante buenas condiciones, ¿no? Eso por un lado. Luego tenemos homenajes a algunos extranjeros también. Bueno, obviamente al actor peruano Hernán Romero. Hay un homenaje especial también para él. Sí, sí, Y una tenemos. clase maestra que él va a dictar. Así es, así es. Tenemos el caso de Hernán, una clase maestra y tres películas, digamos, de su filmografía. El homenaje latinoamericano este año es para Lita Stantic. Lita es una productora, tú hablabas de los productores antes, a mí me parece muy importante lo que has dicho porque efectivamente los productores, el tema de producción es algo del que hay que escuchar más, aprender más, ¿no? Y Lita es una de las grandes productoras latinoamericanas. El homenaje iberoamericano es para Esther García, otra productora. Ella es la directora de producción del Deseo, la socia de Almodóvar en la productora. Exactamente. Vienen Y, dos grandes productoras. A todos los jóvenes que están interesados en hacer cine, esas son citas más o menos obligadas, de todas maneras. Hay además un homenaje a, me parece, Diego Berti también. Van a pasar, me parece que Caídos del Cielo, sí, una gran película de Pancho Lombardi, también se va a poner. Leos Carax también va a estar homenajeado, ¿verdad? sí, es el homenaje, es un director francés, bueno, ganador de muchísimos premios. Se han visto algunas de sus películas, la última de él se vio hace un par de años, Annette, y el público podrá volver a verla. Y además dos otras películas de él un poco más antiguas, también restauradas, que Y son. también va a dar, y también va a dar una clase maestra, que es lo más importante para los que quieren estudiar. Todos, o sea, Esther García, Lita Stantic, Hernán Romero y Leo Carax van a dar todos clases maestras para todos los que están interesados. También hay un homenaje a la trayectoria de Edgar Lozonó, que Sí, es un sonidista. Y sí, esto es también importante en un festival de cine, que se reconozca el trabajo de todos los que logran que una película sea importante. Es el sonidista de La Teta Asustada, de Contracorriente y de Maruja en el Infierno, y esta vez sí las vi las tres, así que así, así es, así es. Y estas además, tres sí las vi. una cosa bonita es que vamos a poder ver las películas, algunas de ellas en versiones originales en 35 milímetros, todavía en celuloide. En el Centro Cultural tenemos todavía un proyector en El funcionamiento proyector. y vamos a poder verlas en esa calidad, ¿no?
La Embajada de Francia también está contribuyendo con un homenaje a Jean-Luc Godard. Van a haber por lo menos 5 películas suyas exhibidas. Y In Memoriam a Felipe de Gregori y a Diego Berti. De Felipe de Gregori va a estar Todos Somos Estrellas, Sí, que si no me equivoco, tiene entre las protagonistas a Susel Paredes. sí, sí, Eh, sí, sí, claro. o sea que Sí, tiene, eso tiene un gancho, ¿ah? sí, Señores, si quieren ver a Susel Paredes en pantalla, vayan a sí, ver Todos Somos Estrellas. Es una comedia sí, que yo diría, de las pocas comedias que se hacían en esa época en el Perú, la verdad que muy, muy divertidas. También hay todo un espacio para cortos, por si acaso, cortos peruanos y cortos que vienen de afuera. Y charlas, hay 19 charlas establecidas acá, de todo, sí. desde feminismo hasta producción, hasta el cine de tal autor o tal otro autor. Entonces hay muchas actividades gratuitas, ¿verdad? También. Sí. Los, los, eh, las entradas para las exhibiciones, obviamente de cine hay que comprarlas, pero hay una cantidad enorme de actividades gratuitas. ¿Cuáles Sí, son las gratuitas para que más o menos el público sepa? más de la mitad de actividades del festival son gratuitas, ¿ok? La Entonces, mitad. así Ya, es, todas las mañanas en el Centro Cultural de la Católica y en las tardes la Sala Robles Godoy van a poder ver las películas del ciclo del cine peruano restaurado, que ya. además de poder ver las películas restauradas van a poder tener contacto con sus restauradores, quienes presentan la película y tienen un espacio de conversación siempre donde nos cuentan los procesos, ¿no? Luego tenemos casi 70 espacios a lo que llamamos nosotros encuentros, que son charlas, conversatorios, clases maestras, presentaciones de libros, visitas guiadas, es decir, hay muchísimas actividades. Todas estas están comunicadas en nuestra página web, que es festivaldelima.com. Ahí está todo, y también está ahí la posibilidad de comprar las entradas, pero hay mucha actividad Mucha gratuita. actividad, la verdad que sí. Ahora, Sí, ¿qué cosa es el cine del mañana? Yo estaba leyendo acá y no me queda muy claro que son las películas que no se han terminado de hacer, no que se ha se necesitan terminado, sí. Sí, sí, no sí. se han Mira, terminado. es un espacio que tenemos nosotros dedicado a la industria Ya. cinematográfica, entonces son películas que no están todavía, están en proceso de terminarse, y lo que hacemos de la mano del Ministerio de Cultura es darles un espacio de formación y de mentoría con especialistas en distintas partes del mundo, además de un concurso en el que pueden ganar un montón de incentivos y De- premios para poder seguir con Eso es su... lo que iba a decir. O que algún mecenas la vea y diga, me interesa el proyecto también, porque es una forma de exhibir el proyecto. Ahora, este concurso, este festival tiene premios, ¿ah? Por si acaso. Entonces, hay una competencia de ficción que es el premio del jurado a la mejor película. Sí, Vamos a ver quién gana. Además siempre hay polémica, obviamente, porque si no hubiera polémica, no sería un festival. Y exacto, luego tienes a la mejor dirección, a la mejor actriz, al mejor actor, al mejor guión, a la mejor ópera prima, fotografía, y cada uno de estos tiene su propio jurado, ¿ok? así es. Por si acaso. Hay una competencia documental también. La mejor película tiene el premio de la Fundación BBVA de $5.000. La mejor documental también, un premio de Ejeda por $5.000. El jurado de la crítica internacional es también otorgado por la Fundación BBVA, y el premio al público, porque el Sí. público también vota, ¿verdad? El Yo he público es votado un alguna jurado vez. importantísimo para nosotros en este festival. Claro, Es, el público sale de ver la película, te dan un papelito, tú exacto. votas, ¿qué te parece, no? Y ya cuando van avanzando los días, ya has visto varias, a mucha gente le dicen, pon tu voto al final, ¿no? Porque primero ve 3 o 4, pues no lo pongas al principio. Hay gente que se compra como, dicen como abono, ¿no? Digo, Sí. tú puedes ir así todos los días, pero se va todos los días. Eh, ya hay otros premios también menores, pero que están ahí también. Quería preguntarte, ¿la PUC ya asumió el festival? Porque este es el 27º, al principio no lo asumía la universidad. ¿Desde cuándo lo asume la universidad? No, ese es un festival que fue creado por la universidad hace 27 Claro. años. Fue un pequeño encuentro latinoamericano inicialmente, ¿no? Que fue creciendo, como las buenas cosas, se van construyendo de a poquitos, y a mí gracias a muchos aliados que ha permitido. Y yo creo que es uno de los eventos, a ver, puedo afirmar con total certeza que es uno de los eventos culturales más importantes de la ciudad, y la No tengo universidad. amigos que esperan todo el año para comprar sus entradas.
Y la respuesta del público, el año pasado que fue híbrido, más o Muy menos, linda. ¿cómo fue? Mira, muy linda. El año pasado nosotros años hemos transitado muchísimos cambios, ¿no? El primero fue la pandemia, que dijimos, haremos la versión virtual para no parar, ¿no? Porque si paramos, Exactamente. Y se hizo desaparecemos. virtual. Y Bueno, ahí tuvieron mucho más espectadores, evidentemente. es decir, tickets vendidos menos que antes, pero tú multiplicas un ticket por más personas, porque es en una Claro, casa, 4 o 5, ¿no? Entonces, casi 15.000 tickets vendidos en la primera edición virtual fue una cosa que nosotros no podíamos todavía ni siquiera entenderla, ¿no? claro. Y el año pasado, en la edición virtual, lo que vivimos fue un agradecimiento enorme del público de volver a estar en los espacios físicos, todavía con restricciones y demás, ¿no? Ah, Y este año lo que ha pasado es que la venta ha arrancado hace 10 días y ya hay muchas películas que están terminándose. Es claro. decir, Porque es que es la primera vez que se va a hacer presencial. así Y es. muchos han esperado esto por mucho tiempo. Y a mí me alegra mucho porque siempre dicen, no, nadie paga por cultura en el Perú. Pero no es necesariamente cierto. El Eso es Centro cierto. Cultural de la Universidad Católica es la prueba viviente de lo contrario. Las clases se llenan, las muestras se llenan, los libros se venden. Es una experiencia muy interesante estar ahí y ver que sí funciona. Y con cuánta, hay que decirlo, con cuánta nostalgia se esperó el regreso durante Sí. los casi 2 años que se estuvo cerrado, ¿no? Eso ha sido Eh, muy emocionante, ¿ah? Los sí, comentarios que recibimos, en general, la respuesta de los medios de prensa, de comunicación que nos están ayudando, lo que sientes es cariño por un evento que ya se fijó en el calendario cultural y que lo esperamos, ¿no? Esa es la verdad. hay que decir que todo el 2020 y todo el 2021 fueron durísimos y el 2022 la universidad todavía estuvo en virtual el primer semestre Sí, y el Centro Cultural depende mucho de lo que haga toda la universidad y regresamos recién en agosto del año pasado. sí, Es decir, recién hemos regresado a la presencialidad hace un año, que es sí. muy poco. Pero lo bueno es que estamos nuevamente de regreso y espero que mucha gente se anime. www.festivaldelima.com. Yo entré ayer un ratito también para pasearme, para ver que hay entradas. Hay entradas todavía para un montón de cosas, ¿eh? Y hay Sí. muchas que son gratuitas. Así que estén atentos y sobre todo para las clases maestras. También hay muchos que quieren anotarse. ¿Eso también es por entrada? Eso es, digamos, hasta completar aforo, la gente va y entra a la sala, los que llegan más temprano son los que tienen más oportunidad. Aquí Ya, no, eso es directamente, se hace una fila, la gente va llegando y van ok. entrando. Entonces, para todos los estudiantes, sobre todo de cine, audiovisuales, mis alumnos de comunicaciones, no estamos en clases todavía, si no los mandaría, pero tienen la oportunidad de ir a las clases maestras que no son oportunidades educativas que normalmente se den. Entonces, aprovechenlas, por favor. Muy bien, muchísimas gracias a Marco por haber estado con nosotros y nos tenemos que despedir. Hemos querido terminar la semana hablando de libros y de cine, porque hay días en que Abel y yo nos hartamos de hablar de política y queremos hablar de cosas mejores, que nos engrandezcan el espíritu. Muy Así bien, es. Abel. Una palabrita sobre la FAP. Una palabrita sobre la FAP. Ah, sí, despidiéndome de Marco Muteler, he recibido una carta muy simpática de la Fuerza Aérea Peruana que me piden que rectifique algo que dije sobre el desfile. Miren, como les tengo mucho cariño a la Fuerza Aérea Peruana, prefiero no leer la carta. ¿Ya? Por hacerles en serio, un favor y por cariño, prefiero no leer la carta. Porque tendría que contestarles. Y no quiero, porque creo que los dejaría peor. Entonces, por cariño a ustedes, prefiero no contestar la carta y espero que lo sepan entender. Ahora, si insisten, bueno, la tendría que leer, pero de verdad, creo que tienen todos los argumentos equivocados. Pero vamos a dejarlo ahí. Así es. Acuso recibo, les digo que les tengo mucho cariño, que valoro todo su esfuerzo y que prefiero no leerla justamente por cariño a la institución. Muy bien, nos tenemos Cuídate. que ir. Normalmente eso no se hace, pero de verdad hay que hacerlo. Nos tenemos que ir, nos vemos nuevamente el día lunes. Hasta el lunes, Rosa María. Cuídate mucho. Chao, chao.
Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.